la decisión, diríamos, ¿no?, de los fondos buitre en el Congreso hace unos días nada más, del pago soberano, salió, se votó a favor, trajo muchas pasiones y razones. Ahora digo, ¿dónde nos paramos, no?, para un tema tan delicado, ¿en las pasiones o en las razones? Y hubo un radical que votó a favor, ¿no?, de lo que es la ley del pago soberano. Eduardo Santín, gracias por haber venido. ¿Qué tal, cómo andás? Bueno, ¿lo retaron o no? No, porque bueno, no. Digo, a ver, el radicalismo es un partido orgánico. Ya lo creo. Pero respetuoso. Entonces, bueno, por supuesto que yo no escondí mi posición. No solo que no la escondí, sino que hace casi un mes y pico escribí una nota en un matutino de acá de Argentina explicando mi posición y aparte recomendaba no permitir que los bancos compraran lo que tenían los buitres, que tampoco lo hicieran los empresarios, que el gobierno no pagara y que cambiara de jurisdicción. Yo no voy a decir que la presidenta hizo lo que yo dije porque digamos, sería una soberbia ridícula, pero esto marcaba una posición, es decir, que yo sustentaba. Por supuesto, cuando viene el proyecto oficial en esa misma línea, es decir, bueno, uno tiene poco escapatoria frente a esto. Me parece que el radicalismo no tuvo una posición demasiado clara en este tema, digamos, prefirió ampararse en el hecho de que por ahí no era necesario la ley, lo cual es bastante discutible si es necesario o no, pero yo soy de los que cree que estos temas hay que tomarlos como tema de Estado. Yo decía ayer en el recinto que yo viví la etapa de Raúl Alfonsín. Es decir, la deuda en aquel momento era un condicionante muy fuerte en nuestra economía, muy fuerte. Ahí las variables eran complejas, digamos, la relación deuda-producto era altísima, los commodities estaban a precios por el suelo, las tasas internacionales eran del 14, 15, 16%. Hoy cuando uno dice esos números parecen increíbles, porque hoy estamos en el 1, el 2, el 3. Es decir, la realidad, las tasas eran imposibles y Alfonsín intentó generar un club de deudores en aquel momento. La región, la realidad, Argentina era casi una isla democrática en América Latina, digamos, estábamos rodeados de dictaduras. Los lobbies internacionales funcionaron muy fuertes y cada vez que avanzábamos en un acuerdo se rompía. Y el peronismo en aquel momento nos sacaba unos afiches que decía: patria mía, dábanos un presidente como Alan García. En vez de ayudarnos a resolver el problema de la deuda, digamos, nos ponían obstáculos, nos trataban de cipayos si queríamos buscar acuerdos, ese tipo de cosas. Entonces digo, quiero que no se repita esa historia. Es decir, esa historia no se puede seguir repitiendo. Es decir, la deuda es un problema de todos. Es decir, no es de este gobierno, no es del gobierno que pasó, es de todos. Es decir, porque si aparte no resolvemos el problema de la deuda, estamos fuertemente condicionados hacia adelante. Y como yo pretendo que mi partido sea opción de gobierno después del 2015, quiero que llegue de la mejor forma posible. Yo no quiero que le vaya mal a este gobierno para recibir un país hecho pelota, es decir, para poder gobernarlo. Quiero recibir un país funcionando para poder, digamos, hacer todas las cosas que este gobierno no hizo. Entonces, digo, desde ese lugar me parece que hay que generar variables y como creo que la opción no es patria o buitre, sino entre los buitres y los que aceptaron el canje, es decir, los miles de bonistas que creyeron en la Argentina y dijeron Argentina me va a pagar y por eso hicieron este acuerdo del casi el 93%, hay que buscar todas las salidas posibles para que estos hold-in puedan recibir lo que tienen que cobrar. Es decir, que ya el juez Griesa se lo dejó congelado en el pago de junio y que pretendemos que en el que tienen que hacer en septiembre y en diciembre no pase lo mismo. Entonces, me parece razonable el proyecto del oficialismo, aunque todo discutible, digo, es decir, tienen muchísimos vericuetos técnicos estos. Hay una gran variedad de bonos, y todos los bonos tienen condiciones distintas. Es decir, de adhesión, algunos tienen el 60, otros tienen el 70, otros tienen el 80, digo, para cambiar la jurisdicción, para cambiar el agente pagador. Es complejo, claro que es complejo. Es
Si no fuera complejo no estaríamos discutiendo esto. Digo, No, seguro. entonces, como es una ingeniería compleja, aparte el que tiene los mejores instrumentos para resolver esto es el oficialismo. Entonces, me parece que frente a este tema hay que darle los instrumentos para que pueda operar. Después, si se equivoca el oficialismo, digamos, bueno, pues tendrá su responsabilidad, pero me parece que hay que ayudarlos específicamente que en este periodo, es decir, el tema de la deuda esté por encima de las disputas partidarias. Ahora, Eduardo, como veníamos hablando, ¿no? Y comentaba justamente, hay una sentencia firme a la que uno se sometió. Por otra parte, digo, es un fallo injusto pero legal. ¿Las decisiones internas sirven para aclarar esta situación en lo externo? Por ejemplo, lo que se votó hace unos días en el Congreso. ¿Sirve? O sea, ¿se tiene en cuenta o el problema hay que arreglarlo allá en lugar de arreglarlo acá? A ver, yo parto de la base de que Griesa no es un juez comercial que frente a un pagaré impago ejecuta. Estamos hablando de un país soberano, es decir, por más que yo me haya, digamos, esa sea el área donde yo acepté que fuera la justicia, sí, pero la realidad, siempre los fallos judiciales tienen que tener viabilidad práctica. Seguro. Es decir, un juez que hace un fallo que no se puede cumplir es complejo. La realidad, el fallo del juez de Griesa no se puede cumplir. Digo, porque aparte, no solo, es decir, hace que la Argentina tenga que pagar y esto pueda disparar la cláusula Rufo, sino que, digamos, usa de rehenes a todo el resto de los bonistas. Entonces, ese mecanismo me parece que, es decir, la Argentina lo tiene que resistir. Me parece que esos bonos que están en discusión, que quedó en el fallo de Griesa, están en default desde el 2002. Que sigan en default un tiempo más no pasa nada. Digo, y la realidad me parece a mí específicamente es que es mucho más fácil seguir negociando, no solo después de diciembre, sino después del tiempo. Es decir, porque, digamos, llega un momento que si vos querés cobrar y yo no te pago, hay un momento que empezás a buscar salidas a ver cómo podés cobrar, porque digo, si es muy bueno tener una sentencia o tener un billete de lotería que dice que te van a pagar, y si no te pagan, en algún momento uno empieza a buscar variables para que, es decir, qué parte yo puedo cobrar de lo que estoy en discusión. Entonces, este me parece que es el dato. Si nosotros vamos desarmando el esquema de presiones, le cambiamos el agente pagador, cambiamos el lugar de pago, es decir, generamos distintas condiciones, porque la realidad del proyecto, digamos, si bien genera un nuevo agente pagador, que es el Nación Fideicomiso, y pone un agente, digamos, pone un destino de pago acá en Buenos Aires, también le da la posibilidad a los bonistas de elegir otros destinos. Es decir, también elige el de Francia, pero le da, digamos, el proyecto es un proyecto muy abierto. Entonces, por lo tanto, si los bonistas quieren poner la sede de pago, como decía el representante de los italianos, en Italia, está bueno que lo pongan en Italia. Digamos, es decir, la realidad es que hay que encontrar los mecanismos para destrabar primero esta presión que nos genera, es decir, el fallo sobre terceros. Y una vez que esto se descomprime, es mucho más fácil la negociación. Entonces, igual esto va a ser muy largo, no es una cosa corta. Digo, primero que esta discusión viene de hace 10 años y posiblemente dure 10 años más. Entonces, pero digo, hay que ir destrabándola y me parece que este es el tema. Digo, me parece que no hay que rasgarse la vestidura por la sentencia. Las sentencias hay que cumplirlas, está bien, ese tipo de cosas, pero bueno, cuando se pueda. Es decir, y en las mejores condiciones para la Argentina. Claro, y a esto voy, ¿no, Eduardo? Digo, esto que hoy es una solución, o por lo pronto un camino, diríamos, un camino, no una solución, un camino de posibilidad, ¿no puede ser perjudicial en el día de mañana? Pensando en el día después. Son preguntas, ¿no? Digo, que uno se hace. ahí, digamos, a veces estamos entre Guatemala y Guatepeor. Digo, no es que estamos en una situación, que hay una situación ideal y una mala. Hay dos situaciones complejas. Es decir, entonces, bueno, entre dos situaciones complejas uno tiene que optar por cómo va desarmando el nudo. Entonces, me parece que este proyecto tiende a desarmar el nudo. No lo desarma, no es que mágicamente desarma el nudo. Claro. Es un camino para empezar a hacerlo. Claro que tiene riesgos esto, eso no hay duda. Pero también tiene riesgo lo que nos está pasando. Digo, porque si Argentina vuelve a poner la plata en el Boni,
En definitiva, es decir, aparece como pagando, entonces esto no, digamos, teóricamente no estaría en default porque paga, pero los bonistas lo pueden cobrar. Entonces llegó un momento que los bonistas son los que van a venir contra la Argentina. Entonces, los bonistas que acordaron. Entonces, digo, ese mecanismo nos va a ser perjudicial. Entonces, la realidad es que, bueno, hay que generar variables. Por supuesto que dentro de los bonistas que accedieron al canje también están los buitres. Entonces, digamos, que no van a querer cambiar de jurisdicción, que no van a querer cambiar de banco, que nos van a hacer juicio porque, es decir, la realidad es el cambio de jurisdicción si no tiene la mayoría necesaria. Bueno, hay que trabajar para eso. Digamos, todas estas cosas necesitan ser trabajadas. El proyecto abre una puerta, no resuelve el problema, abre una puerta. Y me parece que, bueno, esa puerta hay que abrírsela y darle la posibilidad al Ejecutivo que la resuelva. Seguro. Bien, y ya cerrando, habló del 2015, ¿no? Y que quiere que el partido sea protagonista en el 2015. ¿Cómo están en la parte política? Y bueno, digo, la realidad es decir, la construcción de UNEN es una alternativa. Me parece que hay que salir de esta lógica perversa que significa el acuerdo con el PRO. El hecho es que me parece a mí que un acuerdo con el PRO no nos sirve ni a los radicales ni a los del PRO. Es decir, esto ya nos pasó con De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, nosotros hicimos en algún momento una alianza con De Narváez. Creímos que entrábamos en el camino de la panacea. Y la realidad no nos votaron ni los radicales ni a De Narváez, lo votaron los que lo habían votado de Narváez. Es decir, porque, digamos, hay contradicciones muy fuertes entre las dos posiciones. No es que, es decir, si uno se junta, es decir, los votantes de uno y del otro van a recorrer el mismo camino. Tenemos formas de pensar muy distintas. Ayer el PRO planteó mucha claridad que había que pagar la sentencia. Fue el único partido en el recinto que sustentó que lo que había que hacer era pagar la sentencia. Entonces, digo, es abismal las diferencias que hay entre, es decir, posiciones que sustentan unos y otros. El otro día Bagni dijo hay que bajar todas las retenciones y eliminar el impuesto a la ganancia sobre el salario. ¿Qué piensa hacer? Digamos, porque si yo, en un país que tiene déficit, yo le saco los menores recursos que significan las retenciones, más el impuesto a la ganancia, es decir, bueno, elimino todo el gasto social. Entonces, es decir, me parece que se dicen cosas en la Argentina que son muy complejas, ¿no? Seguro. El elector quiere reglas claras, porque si para algo sirvieron estos 30 y pico de años de democracia, es justamente para eso, ¿no? Para que haya reglas claras. O sea, esto es blanco, esto es gris, o sea, reglas claras. Por eso, cuando se produjeron o cuando hay este cierto acuerdo, claro que el elector los rechaza. Es así. Porque son contra la natura. Y la realidad es que, bueno, digamos, la realidad es que el elector que votó alguna vez radicalismo y se siente tranquilo con el PRO está bien, y digamos, hay otros electores que votaron al radicalismo porque entienden que el radicalismo es un partido de centro izquierda y así lo definía Raúl Alfonsín. Entonces digo, aquellos que creemos en ese partido, digamos, que tiene una línea que la inauguró Irigoyen, que la mantuvo muy firme Ilia, Levenson, Larralde y la continuó Alfonsín, bueno, digamos, lo que creemos en esa línea histórica del radicalismo, bueno, creemos que un acuerdo de este tipo, digamos, nos sepulta para el resto de la vida. Seguro. Esperemos, Eduardo Santín, que, bueno, que el radicalismo se reestructure como tiene que ser, un partido, bueno, además está decirlo centenario, como todos sabemos, más que centenario, el socialismo, por otra parte, también, porque si no corremos el riesgo, si no hay partidos fuertes, de caer en lo que fue el PRI de México, ¿no? Un partido único que me parece que no le hace bien a nadie, ni al que lo ejerce. Exactamente. Ni al que lo ejerce. Y digo, pues el radicalismo es una opción de poder serio porque, digamos, nosotros podemos tener es muy difícil gobernar sin tener concejales, sin tener legisladores provinciales, sin tener intendentes, sin tener gobernadores, es muy difícil hacer eso. Me parece que en este próximo periodo el radicalismo está en condiciones de pelear entre 8 y 10 provincias. Y me parece que va a empezar a cambiar el mapa de la Argentina. Gracias, Eduardo Santín. No, por favor. Pausa.